El ruido del mundo no puede callar la voz de Dios. Basado en Primera de Reyes 19, 11, 13. En un mundo que no se detiene, donde las voces compiten por tu atención, donde las redes, las noticias, las opiniones y las distracciones son constantes, hay una voz que no grita, pero transforma. Una voz que no necesita alzar el tono, porque tiene autoridad. Una voz que no se impone, porque conquista desde el corazón. Y esa es la voz de Dios. Hoy quiero hablarte a ti que estás cansado del ruido. A ti que buscas respuestas y lo único que encuentras son más preguntas. A ti que has intentado escuchar a Dios, pero el bullicio del mundo ha sido más fuerte. Quédate conmigo en este mensaje, porque vamos a sumergirnos en una historia bíblica que cambiará tu perspectiva. La historia de Elías en el monte Horeb, cuando descubrió que la voz de Dios no está en el fuego, ni en el terremoto, sino en el susurro apacible. Pero antes de comenzar, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Déjanos un like si este contenido edifica tu vida. Comenta tu experiencia al escuchar la voz de Dios. Y sobre todo, comparte este video con alguien que necesite paz en medio del ruido. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo un mensaje, es una cita con la voz del Altísimo. En el monte Horeb, el profeta Elías se refugió. El silencio del desierto contrastaba con el estruendo que había vivido días atrás. Amenazas, persecuciones, voces humanas llenas de odio y miedo. Pero allí, en esa cueva, ocurrió algo extraordinario. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte delante de mí». Y cuando Elías salió, no escuchó a Dios en el viento recio que rompía montes, ni en el terremoto que sacudía la tierra, ni en el fuego que consumía todo a su paso. La voz del Señor no estaba en el espectáculo, sino en un silbo apacible y delicado, un susurro. Así es Dios. No compite con el ruido, no busca impresionar con estruendos. Él quiere comunión, no competencia. Quiere que escuches, no que reacciones, y para eso muchas veces te llevará a lo más profundo del silencio. ¿Cuántas veces has confundido ausencia con quietud? ¿Cuántas veces, al no sentir un milagro ruidoso, pensaste que Dios se había alejado? Elías también lo pensó, pero fue en ese susurro donde Dios habló más claro que nunca. En el bullicio de nuestros días, esa misma escena se repite. Vivimos rodeados de voces, la del sistema, la del miedo, la del orgullo, la del desánimo, la de los demás y, a veces, la nuestra propia que grita con fuerza. Voces que distraen, voces que deforman, voces que compiten con la de Dios. Pero la Escritura nos recuerda que no todo lo fuerte es verdadero, y no todo lo silencioso está ausente. Como dijo el salmista, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Salmos 37, 7. En ese silencio, Dios se manifiesta con poder. Recuerda a Moisés. Cuando se acercó a la zarza ardiente, el Señor le habló desde una llama que no se apagaba, pero también desde una tierra que exigía reverencia. Quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. Éxodo 3:5. ¿Te das cuenta? Dios hablaba, pero requería silencio interior. El acto de quitarse las sandalias era más que físico. Era despojarse del ruido del ego, del polvo del camino, de las prisas. Para escuchar a Dios hay que descalzarse del alma. Lo mismo vivió Samuel. Aquel niño que creció en el templo, entre ritos y voces humanas, necesitó callarlo todo para entender que era Dios quien lo llamaba por su nombre. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3:10. No fue hasta que se quedó quieto y atento que la revelación llegó. No fue en el bullicio del altar, sino en la quietud de la noche. ¿Y qué decir de Job? El patriarca que fue zarandeado por la prueba, escuchó a sus amigos, escuchó sus propias dudas, incluso se atrevió a cuestionar a Dios. Pero al final, cuando todo se silenció, dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Dios habló desde el torbellino, pero lo que transformó a Job no fue el viento, fue el entendimiento de que la voz divina no necesita explicarse, solo necesita ser recibida. En tiempos de Jesús también vimos este principio. Mientras muchos esperaban un Mesías que gritara libertad con espadas,
Él hablaba en parábolas. Mientras deseaban un líder que alzara la voz contra Roma, él se retiraba al monte a orar en soledad. Jesús enseñó que el reino no avanza con estruendo, sino como la semilla que cae en tierra buena y da fruto en silencio. Mateo 13:23. La voz de Dios encarnada en Cristo no fue un alarido, fue un susurro de gracia. ¿Estás escuchando a Dios o solo al mundo? ¿Tu alma está tan llena de ruido que ya no distingues lo que viene del cielo de lo que viene de la tierra? Es tiempo de hacer silencio, de apagar el teléfono, cerrar la puerta y decir como el profeta Habacuc: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. No necesitas más volumen, necesitas más atención. Dios no está ausente. Está esperando que tú bajes el volumen del mundo para subir el de tu corazón. Está esperando que digas, como Elías: aquí estoy, Señor, y que estés dispuesto a escuchar, aunque no haya terremoto ni fuego. Porque la voz de Dios no compite, se revela. Vivimos en la era de la sobreinformación. Cada segundo, miles de ideas, conceptos y argumentos llegan a nuestra mente. Videos, mensajes, noticias, consejos, tendencias. Nos convertimos en consumidores compulsivos de voces ajenas. Sin darnos cuenta, comenzamos a construir nuestra fe en base a lo que otros opinan, y no a lo que Dios nos dice directamente. Y cuando eso pasa, el corazón se llena de confusión. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El ruido del mundo produce caos, pero la voz de Dios ordena todas las cosas. En medio de la multitud de opiniones, es necesario preguntarnos: ¿cuánto espacio tiene Dios para hablarnos? Marta y María representan dos maneras de vivir. Marta estaba afanada, agitada, preocupada por muchas cosas, mientras que María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Jesús le dijo en Lucas 10:42 que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta no hacía nada malo, pero estaba tan ocupada en lo urgente que olvidó lo importante. El ruido de sus deberes le impidió oír la voz que transforma. ¿No te sucede lo mismo? La voz de Dios no siempre se presenta como una intervención repentina, sino como un proceso constante de revelación para el que sabe detenerse y atender. Isaías lo expresó claramente en Isaías 30:15, cuando escribió: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Pero agrega una frase crucial: y no quisisteis. El problema no es que Dios no hable, es que no queremos detenernos a escuchar. Hemos cambiado la comunión por el entretenimiento, la meditación por la distracción, la intimidad por la actividad. Muchos creyentes buscan señales visibles, espectaculares, emocionales, pero a veces Dios elige no hacer ruido para probar la madurez espiritual, tal como lo hizo con el profeta Amós, quien escuchó palabras del Señor cuando otros solo veían juicios. Dios le dijo en Amós 8:11, que he aquí vienen días en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ese tiempo está aquí. El ruido ha anestesiado nuestra hambre espiritual, y cuando no escuchamos a Dios, corremos en todas direcciones buscando llenar ese vacío con voces ajenas. Recuerda lo que sucedió con Eliseo cuando se enfrentó a la necesidad de escuchar a Dios tras la partida de Elías. El pueblo necesitaba dirección, y aunque el manto había caído sobre él, no bastaba con eso. Fue necesario separar aguas, confrontar incredulidad y sobre todo afinar el oído espiritual. Dios comenzó a hablarle de forma clara, porque Eliseo había aprendido a esperar y a callar. ¿Cuántos de nosotros queremos unción sin silencio, palabras sin devoción, dirección sin comunión? En el libro de Sofonías, el profeta lanza una advertencia al pueblo por su falta de reverencia, y luego proclama una esperanza. Jehová en medio de ti es poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto lo vemos en Sofonías 3:17. Dios también guarda silencio, pero no porque esté ausente, sino porque su amor se manifiesta en la calma. Qué contraste con el mundo que todo lo grita. Qué diferencia con nuestra generación que vive atrapada entre pantallas, opiniones y estímulos constantes.
La iglesia de hoy necesita volver al aposento alto, como los discípulos en Jerusalén, quienes antes de predicar y sanar, aprendieron a esperar. Estuvieron unánimes en oración, y fue en ese silencio expectante que descendió el Espíritu Santo con poder. Hechos 2, 1 al 4 nos muestra que el fuego no vino mientras corrían, sino mientras permanecían. El estruendo fue el resultado de la obediencia a la instrucción previa: quedarse en Jerusalén hasta que fuesen investidos. El silencio precedió al milagro. La espera dio paso a la revelación. Los grandes hombres de Dios, antes de oír su voz, pasaron por tiempos de retiro. Juan el Bautista creció en el desierto antes de predicar en el Jordán. David escribió salmos en las montañas antes de gobernar en Jerusalén. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio público. Allí, en ese lugar apartado, enfrentó al enemigo no con gritos, sino con la palabra. Le respondió con autoridad celestial: escrito está. Mateo 4:4. Nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El silencio preparó su espíritu para la batalla. El mundo grita tentaciones, pero el que tiene la palabra en el corazón no necesita levantar la voz, solo recordar lo que Dios ha dicho. El alma humana fue diseñada para la comunión con su Creador, pero en medio del bullicio moderno, esa comunión se ha ido disipando. Se ha sustituido la voz del Espíritu por los ecos del entretenimiento, del afán, del juicio ajeno y de la ansiedad. La generación actual tiene acceso a más información que ninguna otra, pero escucha menos a Dios que nunca. Jeremías lo advirtió con claridad: poneos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16 no fue una invitación a innovar, sino a recordar. Volver al silencio donde Dios siempre ha hablado. El pueblo de Israel muchas veces confundió la actividad religiosa con la presencia de Dios. En Oseas 6:6, el Señor dijo: misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El ruido de los rituales no puede sustituir la voz íntima del Altísimo. Lo externo puede impresionar, pero lo interno es lo que transforma. Dios no quiere más sonido, quiere más verdad. No necesita nuestras plataformas si no hay obediencia. No necesita nuestras luces si no hay comunión. Lo que busca es un corazón que lo escuche más allá del ruido de sus propias intenciones. A veces, el silencio no es una pausa, sino una estrategia divina. En Zacarías 2:13 leemos: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando Dios se pone de pie, la tierra calla. Cuando su presencia se manifiesta, los argumentos humanos deben cesar. Esa es la escena que muchos ignoran. Quieren a Dios en su vida, pero no están dispuestos a silenciarse delante de Él. Creen que escuchar a Dios es una experiencia mística aislada, cuando en realidad es una disciplina diaria que requiere tiempo, reverencia y disposición. La sabiduría no viene del volumen de palabras, sino del origen de las mismas. En Proverbios 17:27 está escrito: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Hay una conexión directa entre sabiduría y silencio. El sabio no habla mucho porque escucha más, y si escucha más, puede discernir qué viene del cielo y qué viene de la carne. En un mundo que idolatra la opinión y la expresión, Dios busca hijos que valoren el silencio como una puerta a la revelación. El rey Josafat lo entendió en uno de los momentos más tensos de su reinado. Ante la amenaza de una gran multitud enemiga, no corrió, no gritó, no se desesperó. Consultó al Señor y proclamó ayuno. La respuesta divina vino a través del profeta Jaasiel, quien dijo: estad quietos, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto ocurrió en 2 de Crónicas 20:15. El pueblo no venció con armas, sino con obediencia al mandato de callar y confiar. En ese silencio, Dios peleó por ellos. Elías no fue el único en experimentar la voz apacible de Dios. Aun en el exilio, el profeta Ezequiel recibió visiones en medio del silencio. En Ezequiel 3:27, Dios le dice: cuando yo te hable, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El silencio no era castigo,
era preparación. Hablar antes de oír es caer en error. Por eso el Señor calló a Ezequiel hasta que fuera tiempo de hablar. ¿Cuántas veces Dios quiere hablarnos, pero nuestra boca está demasiado ocupada? Y en el Nuevo Testamento, Pablo y Silas, encarcelados en Filipos, no alzaron la voz en quejas. En lugar de maldecir su situación, cantaron himnos y oraron en la oscuridad. La cárcel se sacudió y las cadenas se rompieron. Pero fue en el momento posterior, en ese instante de asombro y silencio, cuando el carcelero cayó de rodillas y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. El milagro no fue solo el terremoto, fue el corazón rendido que supo escuchar en el silencio de la conmoción. Jesús mismo enseñó este principio cuando dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. No dijo: busca el lugar más ruidoso. Dijo: cierra la puerta, apaga el mundo, silencia las voces externas. Allí, en lo secreto, Dios te hablará. No necesitas audiencia, necesitas intimidad. El profeta Miqueas también exhortó al pueblo a volver al fundamento del corazón humilde, que sabe andar con Dios en reverencia, no en alarde. Miqueas 6:8 lo deja claro. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humildad empieza en el silencio. El orgulloso no calla, el humilde espera. Y cuando hablamos del Señor Jesús, vemos que aún en su juicio guardó silencio. Pilato le preguntó: los líderes lo acusaron, pero él no respondió palabra. Marcos 15:5 relata que Jesús no respondió nada, de manera que Pilato se maravillaba. ¿Por qué calló? Porque su voz no era para convencer al mundo, sino para obedecer al Padre. Su silencio fue una espada que dividió la historia. Su calma fue más poderosa que cualquier argumento. El hombre moderno corre de un lugar a otro sin saber a dónde va realmente. Vive cansado, ansioso y frustrado, buscando respuestas en los gritos del mundo, cuando la única voz que puede darle paz es la del Creador. El libro de Eclesiastés nos recuerda la fragilidad de la vida y la vanidad del ruido humano. En Eclesiastés 5:1 se nos exhorta diciendo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sabio sabe que escuchar vale más que hablar, y el necio se apresura a opinar antes de entender. En Isaías 32:17 encontramos una joya espiritual para este tiempo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El fruto del orden divino no es ruido ni agitación, sino quietud. El que escucha a Dios produce paz, no confusión. Seguridad, no incertidumbre. Reposo, no histeria. Esta generación ha cambiado el reposo del alma por la hiperactividad mental, y en esa fatiga espiritual se pierden los susurros divinos. Nehemías entendió que había momentos en que el pueblo necesitaba quebrantarse y no reaccionar con euforia. Cuando Esdras leyó la ley de Dios ante la multitud, no hubo gritos ni alabanza descontrolada. Hubo llanto, convicción y reverencia. Nehemías 8:3 dice que desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de los varones y mujeres y los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, silenciosos, receptivos. Ese silencio fue el suelo fértil donde germinó el avivamiento. En Segunda de Reyes 4:33, el profeta Eliseo entra a la habitación donde el hijo de la tsunamita yacía muerto. Y antes de hacer cualquier cosa, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. No llamó a músicos, no armó una escena, no pidió ayuda. Cerró la puerta, oró en silencio. Allí, en la intimidad sin testigos, la vida volvió. El milagro no ocurrió frente a multitudes, sino en la soledad reverente donde solo Dios y su siervo sabían lo que estaba ocurriendo. Habacuc, antes de ser profeta, fue un hombre que se atrevió a preguntar. Su libro comienza con una queja, pero termina con una canción. ¿Qué ocurrió en el medio? Escuchó a Dios. Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá.
Velaré, esperaré, me silenciaré. La revelación no vino de inmediato, pero vino. Dios aún habla, pero no a los que corren de voz en voz, sino a los que vigilan en lo alto, lejos del ruido. En el Nuevo Testamento, Jesús mostró otra lección de silencio espiritual. En Juan 8:6, cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, él no respondió al instante. Se inclinó y escribió en tierra con el dedo. La multitud gritaba. La ley exigía juicio, pero el silencio del maestro fue más contundente que cualquier palabra. En ese momento, el susurro del cielo venció el clamor del legalismo. Cuando finalmente habló, sus palabras desarmaron a todos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. En Romanos 10:17, Pablo escribe una verdad poderosa. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No dice que la fe viene por hablar mucho, ni por gritar, ni por debatir. Viene por oír. Pero para oír hay que callar. Para oír hay que disponerse. La fe que transforma nace del silencio que recibe. La fe que permanece crece cuando se alimenta de la palabra, no de opiniones humanas. No puedes escuchar a Dios si todo el día llenas tu alma con el ruido del mundo. Gedeón fue otro que aprendió a confiar en la voz de Dios por encima de las circunstancias. En Jueces 7:2, Dios le dijo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. El Señor redujo su ejército para que la gloria fuera solo suya. En silencio, Gedeón obedeció. A veces Dios habla cuando todo parece en contra, y su voz solo puede ser discernida cuando dejamos de hacer cálculos humanos y simplemente le creemos. El ruido de la lógica debe callar cuando la voz de Dios da dirección. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también fue silenciado por Dios cuando dudó del mensaje del ángel. En Lucas 1:20 se le dice: y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Dios lo llevó al silencio para que pudiera creer en lo invisible. Fue en ese tiempo callado que su fe maduró. Cuando recuperó el habla, ya no era el mismo. Su primera acción fue alabar. El silencio lo preparó para declarar la grandeza de Dios. Y finalmente, en Apocalipsis 8:1, se nos revela algo estremecedor. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio cósmico, solemne, impresionante. Incluso en el cielo, donde los coros celestiales no cesan, hubo un momento donde todo cayó, porque hay revelaciones que no se anuncian con trompetas, se respetan con reverencia. Cuando Dios quiere hablar, lo hace sin necesidad de ruido. Su voz no depende del estruendo, sino de la obediencia de quien escucha. En Deuteronomio 4:36 se nos recuerda: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Dios no habló para impresionar, habló para enseñar, y cuando Dios enseña, lo hace a través de la intimidad. El verdadero aprendizaje espiritual no ocurre en medio del bullicio, sino en la calma donde su voz penetra el alma. Ana, la madre de Samuel, es otro ejemplo de alguien que supo guardar silencio para que su clamor fuera escuchado en el cielo. En 1 de Samuel 1:13 dice que Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. No gritó, no hizo alarde, solo lloró en silencio, con fe. Y esa oración silenciosa llegó más alto que 1000 palabras. Dios escuchó lo que otros no oyeron, porque lo que mueve al cielo no es el volumen, sino la sinceridad del corazón. En el Salmo 4:4, David escribe una instrucción poderosa para la vida interior. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. El salmista entendía que el alma necesita momentos de revisión, de quietud. No se trata solo de hablar con Dios, sino de dejar que Él nos hable a nosotros. ¿Cuántas veces oramos sin permitirle responder? ¿Cuántas veces declaramos sin detenernos a escuchar su voluntad? En Lamentaciones 3:26, en medio del dolor de la destrucción de Jerusalén, el profeta Jeremías declara: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En el caos, Él no pidió más ruido,
pidió más paciencia. No pidió una señal ruidosa, sino reposo. En el quebranto, entendió que la voz de Dios no se había ido, solo estaba aguardando el momento oportuno. El silencio no es castigo, es formación. En Josué 6:10, durante la conquista de Jericó, Dios le dio una orden específica al pueblo. Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. La victoria no comenzó con alboroto, comenzó con obediencia en silencio. 7 días de marchar en silencio antes del estruendo. Dios no necesitaba ruido para derribar muros, necesitaba corazones sometidos. El silencio fue la estrategia que preparó el milagro. Isaías vuelve a revelarnos el valor del recogimiento interior en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no se encuentra en el ruido del éxito, ni en el aplauso de la multitud, sino en la mente que ha aprendido a enfocarse en Dios. El que piensa en el cielo no necesita que el mundo le confirme nada. Su confianza descansa en la voz que no falla. En Mateo 17:5, durante la transfiguración de Jesús, una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro quería construir en ese monte 3 tabernáculos, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Pero el cielo interrumpió su impulso. No era tiempo de hablar, era tiempo de escuchar. La gloria no se administra con palabras, se contempla en reverencia. A él escuchad. Ese sigue siendo el llamado. En Santiago 1:19, el apóstol da una instrucción práctica para vivir en sabiduría. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El orden no es casual. Primero se oye, después con cuidado se responde, y la ira que suele brotar del ruido se evita cuando el corazón escucha antes de reaccionar. El creyente maduro no se guía por lo que grita el mundo, sino por lo que susurra el espíritu. Recordamos también el momento en que Daniel, el profeta, fue visitado por el ángel mientras oraba y ayunaba. En Daniel 10:12, el mensajero celestial le dice, Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. El cielo responde al corazón dispuesto, no al corazón ruidoso. El silencio de Daniel no fue debilidad, fue poder espiritual en su forma más pura. Mientras otros gritaban por soluciones políticas, él estaba en comunión celestial. Y en el clímax de su sufrimiento, cuando el Hijo de Dios estaba en la cruz, no gritó desesperadamente por su inocencia. En Lucas 23:46, Jesús clamó con voz fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En ese instante, el silencio del cielo parecía total, pero fue ese mismo momento de aparente abandono lo que selló la redención del mundo. Su última palabra no fue derrota, fue entrega. Y en esa entrega silenciosa, la voz de Dios retumbó por toda la eternidad. Muchos desean que Dios les hable, pero no están dispuestos a callar el mundo para escucharlo. La generación de hoy se ha vuelto adicta al ruido, dependiente de estímulos constantes, confundiendo emoción con revelación. Pero el Espíritu de Dios no se manifiesta en medio del alboroto sin orden, sino en la comunión profunda y reverente. En Éxodo 33:11 se describe cómo Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Esa relación no se forjaba en medio del clamor del pueblo, sino en la tienda de reunión, lejos del bullicio, donde la voz de Dios era clara. Jesús nos dejó una enseñanza clave cuando enfrentó a Satanás en su momento de mayor vulnerabilidad. En Mateo 4:10 respondió, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No gritó, no discutió, usó la palabra con autoridad desde el conocimiento íntimo de la voluntad del Padre. La autoridad del creyente no está en levantar la voz, sino en conocer la voz que debe seguir. Cuando Pablo fue confrontado por Cristo en el camino a Damasco, no hubo confusión. Hechos 9:4 dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En medio de la luz que lo cegó, el mundo se apagó para él.
y solo quedó esa voz. El fariseo que conocía la ley quedó reducido al silencio. A partir de ese momento, Pablo dejó de hablar para comenzar a escuchar. Su ministerio nació del derribo de su orgullo en el suelo del silencio. La promesa de Dios no es que siempre nos hablará con estruendo, sino que si le buscamos, lo hallaremos. En Jeremías 29:13 dice: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». No se trata de gritar más fuerte, sino de buscar más profundo. El que busca con todo el corazón no necesita señales, porque la voz de Dios se revela donde hay sinceridad, no escándalo. El ruido exterior se desvanece cuando hay un corazón verdaderamente rendido. La enseñanza del sabio en Eclesiastés 9:17 es reveladora para nuestros días. Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que el clamor del que gobierna entre necios. Vivimos tiempos donde muchos quieren dirigir sin escuchar, opinar sin entender, pero las verdaderas decisiones, las que transforman, nacen del discernimiento espiritual en lo secreto. El sabio habla menos, porque escucha más. El que gobierna su alma, gobierna su lengua. Aún el mismo Jesús, siendo el Verbo hecho carne, se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. En Marcos 1:35 leemos: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Si el Hijo de Dios necesitaba silencio para conectarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La oración en silencio no es ausencia de palabras, es presencia absoluta del Espíritu. Allí no hay distracciones, solo comunión. El salmista también escribió sobre la disciplina de oír a Dios en lo íntimo. En Salmos 85:8 declaró: «Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura». El que escucha a Dios encuentra paz. El que no lo escucha vuelve a la locura del mundo. Escuchar no es pasivo, es una decisión activa. Es rechazar las voces contrarias y sintonizar con la única voz que trae dirección eterna. La sabiduría también nos instruye desde los Proverbios. En Proverbios 2:2 dice: «Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia». Oír requiere atención, inclinación, humildad. No se trata solo de oír, sino de estar atento. La sabiduría de Dios no entra por casualidad, entra por puertas abiertas por la reverencia. Y esas puertas solo se abren en el silencio del alma. El profeta Joel, en medio de su llamado al arrepentimiento nacional, escribió una orden potente en Joel 1:14. «Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová». El clamor no era desordenado, era intencional. El pueblo debía callar otras voces para unirse como uno solo en arrepentimiento. No se trataba de hacer ruido, sino de buscar a Dios con todo el ser. Y por último, en el ejemplo de Esteban, el primer mártir cristiano, vemos una fe que no gritó su defensa, sino que proclamó la verdad con valentía y gracia. En Hechos 7:55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En medio del juicio, del odio, de las piedras, Esteban no respondió con gritos. Su mirada estaba fija en la gloria, y allí, mientras moría en silencio, Dios lo recibía en paz. Hay momentos en que el silencio no es una pausa, es una estrategia, un espacio sagrado donde el alma se prepara para recibir instrucción divina. Cuando Josué se acercó a Jericó, el Señor no le dio una orden militar convencional. Le mandó a rodear la ciudad en silencio. La voz de Dios no se impone por fuerza, sino por sabiduría. En Josué 6:10 quedó claro que no se debía hablar hasta que llegara la orden. El silencio fue parte de la victoria. Dios derribó murallas con obediencia callada. En Isaías 41:1, el profeta declara: «Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense, y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio». El orden es claro. Primero escuchar, después hablar. Las costas, los pueblos, las naciones deben guardar silencio para recibir dirección. ¿Cuánto más nosotros en nuestras decisiones personales?
¿Por qué hablar tanto cuando el cielo está dispuesto a guiarnos, si tan solo callamos y prestamos atención? El profeta Zacarías recibió visiones de parte de Dios en medio del silencio espiritual de Israel. El pueblo había dejado de escuchar, y por eso el Señor levantó una voz profética. En Zacarías 2:13, la advertencia es solemne. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando Dios se mueve, todo lo demás debe detenerse. No hay argumento que valga cuando el Creador habla. La carne calla, el orgullo se arrodilla, el alma se dispone. Recordemos también el llamado de Moisés. En Éxodo 3:4, Dios lo llama desde una zarza ardiente. Moisés ve la llama, pero no escucha hasta que se acerca. Y cuando se acerca, Dios le habla por su nombre. La revelación vino después de la atención. Elías no escuchó a Dios en el fuego ni en el terremoto, sino en el silbo apacible. Moisés no oyó la voz mientras pasaba de largo, sino cuando detuvo su paso. El que quiere oír a Dios debe aprender a acercarse en silencio. En Juan 16:13, Jesús promete al Consolador: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo no improvisa, no se acelera, no busca impresionar. Habla lo que oye del Padre, y si el Espíritu mismo escucha antes de hablar, ¿cómo podemos nosotros pretender actuar sin antes oír del cielo? La guía del Espíritu requiere un oído sensible, no una lengua ligera. En Números 9:8, Moisés se encuentra con una situación donde no había instrucción clara, y respondió a los que le consultaban: esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Él no opinó, no inventó, no resolvió con lógica. Esperó en silencio a que Dios hablara. Este es un liderazgo espiritual que escasea en nuestro tiempo. Muchos quieren hablar primero, sin pasar por el silencio que da sabiduría. Pero el verdadero siervo sabe que su función no es brillar, sino obedecer. El salmista escribió en Salmos 77:6: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. En la noche del alma, cuando el ruido del mundo cesa, es cuando el espíritu comienza a inquirir, a buscar, a clamar en lo profundo. La noche es el escenario del silencio donde el alma encuentra respuestas. Dios sigue hablando en lo íntimo, pero muchos no lo oyen porque su noche está llena de ruido externo. Apaga el mundo y escucha al Eterno. En 2 de Timoteo 2:7, el apóstol Pablo le dice a su discípulo: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabra considera implica pensar, meditar, detenerse. Dios no solo habla por inspiración, sino también por reflexión. El que medita en la palabra abre la puerta a la voz de Dios. Pero eso requiere tiempo, enfoque y silencio. No es posible considerar lo divino con la mente dispersa en 1000 distracciones. En Nehemías 1:4, cuando él escucha las noticias de Jerusalén en ruinas, no se levanta con prisa. Se sienta, llora, ayuna y ora. Y dice: me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La voz de Dios vino después del quebranto silencioso. Las grandes misiones nacen en la intimidad, no en el ruido. Las instrucciones celestiales se revelan a los corazones que saben postrarse en secreto. Y en 1 de Pedro 3:4 se nos muestra que el adorno incorruptible es el de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que es valioso ante el cielo no es el bullicio, sino la paz interior. El espíritu apacible tiene acceso a lo que otros no entienden. El creyente que vive en silencio espiritual no es débil, es profundo, porque cuando calla por dentro, oye por dentro. Y en ese lugar donde reina la paz de Cristo, la voz de Dios no puede ser silenciada por ningún ruido del mundo. El silencio no es ausencia de Dios, es el umbral donde su presencia se manifiesta con mayor claridad. La voz de Dios no necesita competir con las demás, simplemente espera que las otras se apaguen. En Hebreos 12:25, el escritor advierte: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros,
si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Esa voz sigue hablando, sigue guiando, sigue amonestando. No es Dios quien ha dejado de hablar, somos nosotros quienes hemos llenado la frecuencia de interferencias. En 2 de Samuel 22:31, David exalta la fidelidad de Dios con estas palabras. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios no necesita ruido, necesita corazones que la crean. Es escudo para quienes no se adelantan, para los que saben esperar en silencio. El que confía no se desespera, el que espera en él no se distrae. El que lo ama sabe que un susurro del cielo puede cambiar todo. También Job, después de atravesar un proceso lleno de pruebas, reconoció en Job 26:14 que las obras de Dios son como un susurro y que solo alcanzamos a oír un leve sonido de él. Lo dijo así: He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ese susurro basta para estremecer la vida de quien lo recibe con fe. No hace falta trueno para quien está atento al soplo del Espíritu. En Tito 2:11 se nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero esa gracia no se impone, se revela, no se grita, se ofrece. La voz de la gracia no ahoga, redime. El que calla ante su presencia, recibe. El que deja de discutir, entiende. Porque la voz de Dios no viene para contender, viene para sanar. Solo los humildes la escuchan, solo los atentos la siguen, solo los rendidos la obedecen. En Salmo 131, el salmista declara: En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Esa es la condición del corazón que oye a Dios. No es la del que exige respuestas, sino la del que reposa. En 1 de Tesalonicenses 4:11, Pablo instruye a los creyentes con palabras sencillas pero contundentes, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, como os hemos mandado. La vida cristiana no se trata de vivir agitados buscando manifestaciones, se trata de vivir tranquilos, atentos, diligentes, esperando la dirección del cielo. En esa serenidad práctica también se manifiesta la voz del Señor. Y en Apocalipsis 3:20, Jesús mismo declara: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él no irrumpe, no fuerza, llama, espera, susurra. Pero quien oye esa voz y responde, entra en comunión con el Rey de Reyes. La voz sigue hablando. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a apagar el mundo para escucharla? Ahora, hagamos un alto. Cerremos la puerta del ruido, apaguemos las voces internas y externas, y oremos. Oración final. Señor eterno, hoy venimos ante ti no con estruendo, sino con reverencia. Queremos pedirte que silencies en nosotros todo lo que no viene de ti. Apaga, Dios mío, las voces del miedo, del orgullo, de la ansiedad y de la distracción. Enséñanos a reconocer tu voz en medio del caos. Entrénanos para amarte en la calma, para buscarte en lo secreto, para encontrarte en lo profundo. Padre, perdónanos por haber llenado el alma de tanto ruido que no dejamos espacio a tu espíritu. Haznos sensibles a tu susurro. Ayúdanos a valorar tu palabra más que cualquier opinión humana. Haz que nuestros corazones se conviertan en altares silenciosos donde tu presencia repose. Espíritu Santo, te entregamos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros oídos espirituales. Háblanos como hablaste a Moisés, guíanos como guiaste a Elías, consuélanos como consolaste a David, y cuando calles, enséñanos a confiar, sabiendo que tu silencio también habla. Hoy sellamos este mensaje no con gritos, sino con fe, no con espectáculos, sino con entrega. Y con la autoridad que viene del cielo, te pedimos que cada persona que escuche este mensaje sienta paz, claridad, dirección y propósito. Que callen las voces del mundo y se levante tu voz en sus corazones. Gracias por hablar, aun cuando no lo merecemos. Gracias por esperarnos, aun cuando nos distraemos. Gracias por tu amor, que susurra vida eterna. Amén.
Si esta palabra tocó tu corazón, te invito con humildad a que la compartas con alguien más. Dios está hablando. No permitas que el ruido lo opaque. Suscríbete al canal, deja tu comentario y ayúdanos a seguir difundiendo esta verdad eterna. Que este mensaje llegue hasta donde el ruido más fuerte no pueda tocar, pero donde el susurro de Dios sí pueda sanar. Dios te bendiga.